Buenas tardes, mis niños. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestras medidas de longitud. Ayer nosotros estuvimos trabajando las unidades de medida, que eran los múltiplos y los submúltiplos del metro. Sabíamos que usamos esta tabla si queremos pasar de una unidad mayor a otra unidad. Multiplicamos. Cada cuadro vale 10, ¿verdad? Entonces habían 3 unidades mayores y también 3 unidades menores que el metro. El metro es nuestra unidad principal. Si yo quiero pasar de una unidad mayor a otra menor, debo multiplicar. Si yo quiero pasar de una unidad menor a otra mayor, debo dividir. ¿Se recuerdan? Entonces lo podíamos hacer con este método, o también podíamos hacer nuestro cuadro y entonces evitamos la multiplicación o la división porque colocamos aquí nomás ya nuestros números. Hoy vamos a estar trabajando con situaciones problemáticas. Y el problema dice, sabemos que en los problemas también podemos resolver las unidades de medida también. No se nos puede presentar en situaciones problemáticas, ya que todos los días luego ustedes resuelven. Por ejemplo, saben que para preparar un café con leche no le podemos poner 1 kilo de azúcar, ¿verdad? Entonces medimos. Entonces en esta situación problemática vamos a analizar y vamos a saber resolver las unidades de medida. Y dice el problema: el puente que cruza el río tendrá 1,0 kilómetros de longitud. Si ya se construyeron 500 metros, ¿cuántos metros de puente faltan construir? Entonces nosotros tenemos 2 unidades de medida, que es kilómetros y me dice que y metro. Entonces sabemos que son kilómetros, es submúltiplo del metro, una unidad mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice sobre el puente? Que el puente tendrá, en total va a medir 1,3 kilómetros, pero todavía no se construyó todo, se construyeron 500 metros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra incógnita? Volvemos a leer la pregunta y dice: ¿cuántos metros de puente faltan construir? Entonces, nuestra incógnita es metros. Entonces, quiere decir que todo lo que se construye debo pasar a metro, porque me dice que solamente se construyó 1,3 kilómetros, ¿verdad? Entonces, en el razonamiento nos damos cuenta que 1,3 kilómetros debemos pasar a metro. Y acá tenemos la solución. Dice 1,3 kilómetros a metros. Y acá está por el método de la multiplicación. 1,3 por 1000 es igual a 1300 metros. Entonces, esto se hizo por medio de la multiplicación. Y acá yo les hice el cuadro resumido así chiquitito. En este mismo cuadro yo les hice acá chiquitito para explicarle bien para los que no les quedó claro ayer. Si yo tengo 1,3 kilómetros y yo quiero llegar ¿a qué? A metros, ¿verdad? Voy a pasar a metros. Entonces, de kilómetros yo voy a venir a metro. Cuando yo vengo de una unidad mayor a otra menor, ¿qué debía hacer? Debo multiplicar, ¿verdad? Entonces vengo, multiplico. Quiere decir que 1,3 kilómetros voy a colocar aquí, voy a poner el 3,
aquí vamos a colocar el 1,3 y ahí ya me indica 1,3 kilómetros. La coma indicaba qué unidad de medida yo estaba utilizando, en este caso es kilómetro. Y yo quiero llegar a metro. Cuando yo quiero llegar a metro, coloco un 0 hasta llegar. ¿Vieron? Entonces, ¿qué número yo he formado? Le quito ya esta coma al pasar. Entonces, es igual a 1300 metros. Me salió el mismo resultado haciendo la multiplicación y usando el cuadro. Entonces, ¿cuántos metros en total se tiene que construir? Es 1300 metros lo que se tiene que construir, pero todavía no se construyó todo. ¿En cuántos metros ya se construyó? Se construyeron 500 metros. Entonces, no termina todavía ahí mi solución. Quiere decir que en el paso 2 yo voy a restar 1300 metros menos 500 metros. Entonces, todo igualamos en una unidad de medida. Metros, metros, metros. No puedo, por ejemplo, poner kilómetros y metros. Tengo que igualar las unidades de medida. Me sobra 1300 menos 500, me sobra 800. ¿Qué va a ser 800? Va a ser lo que falta construir del puente. Entonces falta construir 800 metros. Bueno, ahora entonces vamos a practicar para resolver en clave. De esta misma manera vamos a hacerlo aquí. Y dice, Joel compró una correa de 350 centímetros para poder pasear a su perro. Y su prima Ana, una de 3370 milímetros. Entonces, Ana compró su correa en milímetros y Joel compró en centímetros. Muy bien. Y dice, también para pasear a su perro. Y mi pregunta dice, ¿cuál de las correas es la más larga? Nosotros tenemos que pasar a una unidad de medida, ¿verdad? Porque tenemos que Joel compró 350 centímetros de correa. Y Ana compró 3370 milímetros de correa. ¿Y cuál es la unidad que más se utiliza para comprar las cosas? ¿Se utiliza milímetros o centímetros? ¿En qué unidad les parece que nosotros vamos a pasar? ¿Qué les parece si nosotros lo que más usamos es el centímetro? Entonces, nosotros vamos a pasar todo a centímetro. Ya tenemos la de Joel. Entonces, quiere decir que centímetros, que la correa de Ana que está en milímetros, nosotros vamos a pasar a centímetros. Entonces, vamos a obtener el dato. ¿Qué es entonces lo que nosotros vamos a pasar a centímetros? La correa que compró Ana. Entonces, en la solución, ¿qué yo voy a poner? Que yo voy a resolver que 3370 milímetros yo quiero pasar a centímetros. Entonces ya tengo mi operación. Entonces ahí ustedes van a elegir si quieren utilizar el método de la multiplicación o de la división. En este caso nosotros tenemos que venir de milímetros a centímetros. Milímetros sabemos bien que es un submúltiplo, una unidad más pequeña. Les voy a mostrar acá en el cuadro. Entonces nosotros tenemos que de milímetros, que es un submúltiplo, acá está,
tenemos que venir a centímetros. Y para venir de una unidad pequeña a una unidad mayor, yo tengo que dividir. Entonces, yo voy a utilizar primero el método del cuadro. Y luego entonces ustedes van a elegir si quieren, qué unidad ustedes quieren hacer con el cuadro o dividiendo en este caso. Voy a usar este cuadernito y me decía, voy a volver a escribir acá, que 3.370 milímetros yo tengo que pasar a centímetros. ¿Cómo nosotros vamos a ubicar esto en nuestro cuadro? Sabemos bien que si no hay una coma, nosotros tenemos que empezar a ubicar de la unidad. Quiere decir que en mi milímetros va a ir el 0 y luego va a ir mi 3, mi 7, mi 3 y mi 3. Bueno, ¿dónde yo quiero llegar? Quiero llegar a centímetro. Pongo acá una coma. Quiere decir que ¿cuántos centímetros yo voy a tener? Yo leo hasta la coma lo que tengo. 337 centímetros. Pongo una coma para saber que yo acá llegué. Esto es lo que yo quiero. Entonces, leo mi numeral 3.337. Este por el método del cuadro. Y coloco aquí 3.377 milímetros. Coloco lo que me salió en el cuadro, que es 337, ¿qué cosa? Centímetros de correa es lo que compró Ana. Y si yo quiero hacer dividiendo, ¿cómo yo voy a hacer? Tengo que de milímetros yo tengo que venir a centímetros. ¿Cuántos lugares hay acá? Hay un lugar. Entonces quiere decir que yo debo dividir entre 10. Entonces vamos a hacer este último y después ustedes ya van a elegir si quieren hacer dividiendo o quieren hacer multiplicando. Voy a poner acá al lado para que no les confunda. Voy a borrar. Voy a hacer acá mi cálculo auxiliar y voy a hacer 3.370 dividido 10. Entonces voy a agarrar 3, no puedo agarrar porque es menor. Agarro 33 y pongo 3 por 10 es 30. 33 menos 30 me sobra 3. Se baja el 7. De nuevo voy a usar 3 por 10 es 30. 37 menos 30 me sobra 7. Se baja este 0 aquí. Entonces pongo, necesito 70. Necesito 70. Y 7 por 10 es justito 70. 70 menos 70, 0. Terminó mi división. Y acá tengo mi resultado dividiendo. La misma cosa. Entonces, dividiendo que 3.370 dividido 10 es igual a 337 centímetros. ¿Vieron, mis niños? Acá hicimos de las dos maneras. Primeramente utilizamos el cuadro y luego utilizamos la división y nos sale el mismo resultado. Ustedes ya van a elegir cuál es el método que más les resulta fácil. Entonces, volvemos a nuestro problema. Ya tenemos que en 337 mide la correa de Ana. Y de Joel, ¿cuánto medía? 350. ¿Y qué me dice mi incógnita? ¿Cuál de las correas es la más larga? Ya sabemos ya que. Entonces, ¿de quién va a ser el más largo? Va a ser de Joel porque de él mide 350 y 337 es el de Ana, ¿verdad? Quiere decir que nuestra respuesta va a ser
La correa de Joel es la más larga. Muy bien. Entonces estamos trabajando en la página 123. El ejercicio 2 no lo vamos a hacer. Vamos a pasar a la página 124 y vamos a hacer el ejercicio número 5 y dice, leemos, dice, un coche que circula por la autopista recorre 30 metros cada segundo. Calculo los kilómetros que recorre en una hora. Acá me está hablando de tiempo. Y vamos a ver un poco que dice que un coche recorre 30 metros cada segundo. Y quiere saber en una hora cuántos kilómetros va a recorrer. Entonces tenemos nuestros datos que dice que recorre 30 metros, recorre en cada segundo, ¿verdad? Nos dice. Entonces, nuestro resultado, él nos pide en kilómetros. Entonces, 30 metros yo debo pasar a kilómetros. Y luego, ¿qué más me dice? Calculo cuánto recorrerá en una hora. Entonces nosotros tenemos que pasar de metros a kilómetros. Entonces tenemos que pasar de una unidad menor a otra mayor. Cuando nosotros venimos de una unidad menor a otra mayor, ¿qué hacíamos? Dividíamos. Entonces voy a utilizar yo mi cuadro y voy a colocar acá en 30 metros. Entonces, ¿cómo voy a colocar? Voy a escribir acá abajito 30 metros. ¿Cómo debía colocar 30 metros en la unidad medida de metros? Tengo que poner donde termina. Entonces el 0 voy a poner acá. El 3 voy a poner aquí. ¿Y dónde yo debo llegar? Debo llegar a kilómetros. Entonces coloco un 0 aquí, otro 0 aquí, llegué a kilómetros. Para saber en qué unidad yo llegué, pongo la coma. Recuerden que cuando están dividiendo nomás colocamos la coma. Entonces, ¿cuántos kilómetros es 30 metros? Es 0,003. Porque lo que estás después de este 0 ya no sirve. Entonces es 0,03 kilómetros es lo que recorre, lo que pasamos. 30 metros equivale a 0,03. Entonces voy a poner acá 0,03 metros es igual a kilómetros. Entonces recorre 0,03 kilómetros en un segundo, me dice. Y entonces ya sé que en un segundo recorre 0,03. Pero ¿qué me dice mi incógnita? Me dice, calculo los kilómetros que recorrerá en una hora. Entonces hacemos acá también la conversión. Una hora equivale a 3600 segundos. Eso ya dimos todo en los grados pasados, por eso ya no damos ahora. Utilizamos nomás ya nuestro aprendizaje. Una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, 0,3 kilómetros recorre en un segundo. ¿Qué voy a hacer
para saber cuándo va a recorrer en cada hora. Debo hacer una multiplicación, ¿verdad? Estos dos voy a multiplicar. Entonces, debo multiplicar 3600 segundos por 0,03 para saber cuántos kilómetros recorre en una hora. Entonces hago mi multiplicación. Entonces tengo acá el resultado de mi multiplicación. ¿Y qué hago ahora? Cuento los lugares de la coma. 1, 2 lugares y coloco 1, 2 lugares. Y quiere decir tengo 108. Quiere decir que en una hora mi respuesta va a ser que en una hora recorre ¿cuántos kilómetros? 108 kilómetros. Entonces, en una hora recorre 108 kilómetros. Entonces, de esta manera nosotros resolvimos. Y si yo quiero utilizar 30 metros a kilómetros, entonces de 30 colocamos a kilómetros, o también puedo hacer para saber 30 dividido cuánto va a ser, si cuántos lugares hay en hasta 30. Hay 1, 2, 3 lugares. Entonces tengo que hacer 30 dividido 1000 y me va a salir, mi cociente me va a salir igualito que acá. Entonces yo ya puedo elegir si quiero hacer mi solución dividiendo o quiero hacer utilizando el cuadro. A mí me resulta más fácil el cuadro, por eso les muestro así, pero ustedes ya van a elegir. El problema número 4 no vamos a hacer directamente, vamos a hacer el problema número 5, que ustedes ya van a hacer solitos utilizando el cuadro o utilizando la división. Y dice el problema número 5. En cada salto un canguro avanza 9 metros 80 centímetros. ¿Cuántos kilómetros recorre con 150 saltos? Entonces, mi dato va a ser, cada salto avanza 9 metros 80 centímetros. ¿Y qué me pide mi pregunta? Quiere saber cuántos en 150 saltos, ¿cuántos kilómetros es? Entonces nuestra incógnita va a ser kilómetros. Quiere decir que yo 9 metros tengo que pasar a kilómetros y 80 centímetros tengo que pasar a kilómetros. Entonces mi solución, les voy a ayudar acá un chiquitito, 9 metros yo voy a pasar a kilómetros. Y 80 centímetros también voy a pasar a kilómetros. Y ahí ya voy a tener en kilómetros mis dos resultados. ¿Qué debo hacer luego? Me dice en 150 saltos. Entonces, yo debo hallar esta equivalencia. Voy a usar mi cuadro. Yo tengo que pasar de metros, yo tengo que venir a kilómetros. Entonces ustedes van a hacer la división. Puedo hacerlo con el cuadro directamente o puedo hacerlo dividiendo en un cálculo auxiliar. ¿Qué es lo que vamos a dividir? 9 hasta kilómetros. ¿Cuántos lugares había entre metros y kilómetros? Ahí, a ver, 1, 2, 3 lugares. Quiere decir que yo voy a hacer 9 dividido 1000 y luego tengo 80 centímetros tengo, y yo tengo que llegar a kilómetros. Entonces, ¿cuántos lugares va a haber entre centímetros y kilómetros? Vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que yo voy a dividir 80 entre 100.000. Pero este método hacen si no quieren hacer el cuadro. Si quieren hacerlo al cuadro, directamente ya colocan aquí su número y hacen la solución. Luego, entonces, nosotros si ya tenemos en kilómetros, tenemos que sumar los kilómetros para saber cuántos kilómetros recorrió el canguro. Entonces, este ejercicio van a ser solitos. Espero que les ayude la explicación a trabajar, mis niños.